Buenos días. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno. Ya en un segundo. Ahora aquí la presentación y ya empezamos. Tarde, sí. A ver si les estoy escuchando, parece como si no les estuviera escuchando. Déjenme reviso acá el audio. Ok. Ahora sí, ya, parece que sí. Esto no quiere cargar. Bueno, antes, mientras cargo aquí el PDF, que no sé por qué no quiere cargar, vamos digamos, a confirmar el horario, ¿no? Entonces el horario que se había propuesto era en la tarde, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a dejar el previo para las 2 de la tarde. Bueno, pues 2 de la tarde en los grupos de trabajo que se establecieron para los trabajos finales, ¿no? Entonces, por favor, conversen con sus compañeros de trabajo para que se organicen y puedan presentar la prueba fácilmente. Ya parece que abrió acá. Perdón, profe. O sea, el parcial es en los grupos. Sí, en grupos, sí. Me traigan un Ok. solo parcial por grupo resuelto. Vale. Entonces va a ser en los grupos de trabajo. Y ya parece que aquí abrió. Ok. Y en la próxima clase les voy a hacer un quiz. ¿Listo? Entonces, en la próxima clase hacemos un quiz sobre el tema. Eso es teórico, ¿cierto? Teórico, sí. Como el Un quiz pregrado, teórico listo. sobre el tema. Y con eso, listo. Y la próxima clase empezamos ya con el tema. El quiz lo voy a hacer al finalizar la clase. ¿Listo? Entonces, para que no haya problemas de que alguien no se pudo conectar o algo así en el horario al inicio de clase, entonces lo vamos a hacer el quiz el quiz inicia 15 minutos antes de que se acabe la clase
y dura por ese periodo de 15 minutos. Entonces, el quiz queda programado para las 3:30 del jueves. Ok, ya aquí ya abrió esto. Vamos a hacer la... Ah, nosotros no habíamos terminado el ejercicio, ¿no? Quedó incompleto aparentemente. Entonces vamos a resolver el ejercicio y después hacemos lo que tenía pensado para la clase de hoy. ¿Sí lo pudieron terminar? Entonces en el ejercicio les había dicho que quedaba faltando calcular el calor en la caldera, el trabajo en la bomba y el calor en el condensador. Entonces, vamos a resolverlo, ¿listo? Entonces vamos a resolver el ejercicio primero analizando el condensador. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacer algo del condensador. Parece que no, ¿no? No. Entonces analicemos el condensador aquí abajo. Bueno, entonces, condensador. Entonces aquí vamos a determinar el calor de condensación de ese ejercicio. Era por unidad de masa, ¿no? ¿Sí era por unidad de masa? Sí, por unidad de masa. Entonces sería el calor en el condensador por unidad de masa. O mejor dicho, el calor en el condensador. Ok. Bueno, entonces en el calor del condensador simplemente aplicamos la ecuación, ¿no? La ecuación nos decía que calor va a ser igual a la entalpía de salida, que en este caso sería un 5, 4, ¿no? 4 menos 3. 4 menos 3. Ok, entonces H4 menos H3. Ya teníamos H3 definida, ¿no? H3 lo teníamos definido aquí del ejercicio previo, ¿no? Entonces H3 sería a la salida de la turbina. ¿Dónde está H3? Aquí, 2361. Y nos quedaba faltando H4. ¿Cómo determinamos H4? Entonces H4 se determina a la presión que era ¿cuánto? 15 kilopascales. Sí, profe. Y la temperatura de 45 grados. Entonces, lo primero que hay que ver es que vamos a trabajar en qué estado de la sustancia está 4. Líquido comprimido. Entonces, esto está como líquido comprimido. ¿Y cómo era la ecuación para determinar la entalpía en líquidos comprimidos? Entonces se podría aproximar al líquido saturado. Se aproximaba a la de líquido saturado, pero ¿con qué ecuación? ¿Se acuerdan que habíamos desarrollado una ecuación para eso? Entonces, La que de era, HDF más X por el eh, delta del tapia. Por el no, o sea, HF más X por el HG menos HF, ¿no? Y no pues, porque eso sería para una mezcla, pero el ah, líquido saturado no pero es uno. por eso, pero se tomaría que X igual a cero, ¿no? Y pues quería No, HF, no, 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 no. ¿no? No, porque el líquido, cuando usted coloca X igual a cero, usted está en la condición de líquido saturado, no de líquido comprimido. ¿Sí? Si usted coloca H igual a cero, yo inmediatamente digo, ah, está sobre la línea del domo. Pero aquí no está sobre esa línea, está por detrás de esa línea. ¿Listo? Pero había una ecuación. Mire, busque por allá sus apuntes y eso se aproxima al HF, al valor de temperatura, que sería de 45 grados, más volumen específico de F a 45 grados por un diferencial de presiones, que era la presión que tengo en el sistema
en la presión de saturación. ¿Sí? Sí, señor. Esta ¿Sí, es más como... sí encontraron esa ecuación? Sí, esta era como más fina, ¿no? Es más... Sí, exacto. Pero entonces, lo que quiero es mostrarles que como estamos trabajando una presión tan bajita, ¿cuál es la Ujú. presión que nosotros estamos trabajando en el ejercicio? 15. 15 kilopascales, ¿no? Ajá. ¿Y cuál sería la presión de saturación a 45 grados? Ya le digo. Verifiquemos ahí en las tablas. 9,59 kilopascales. Es una diferencia muy pequeñita, ¿no? O sea, Sí. recordemos que 100 kilopascales es una atmósfera, entonces es una diferencia casi que despreciable. Fuera de eso, ¿cuánto es este valor del volumen específico? En la condición de líquido saturado a 45 grados. Era un 0,00 algo. 0,001010. 10, listo. Metros cúbicos por kilogramo. Entonces, determinemos esta operación, o sea, solamente lo que está aquí al lado derecho de este término. Entonces, determinemos a cuánto equivaldría ese término. Era un valor muy pequeñito, 0, algo. Sí, 0,0 algo inclusive. ¿Y cuánto da el valor de la entalpía del líquido saturado? 5.4641 por 10 a la menos 3 da esa multiplicación. Por 10 a la menos 3, entonces sería 0,005, ¿qué? ¿31? 4641. 46. Listo. Así, con eso es suficiente. Entonces, esto queda aquí en unidades de kilojoulio por kilovatio, por kilogramo. ¿Sí? ¿Y cuánto es la entalpía de líquido saturado? Mm, 188,44. Entonces, vemos que esto no aporta en nada, ¿no? Al cálculo. Sí. Entonces, se aproxima casi que completamente a la del líquido saturado. Entonces, H4 es aproximadamente, eh, sí, es aproximadamente igual al HF, a la condición de 45 grados, que sería igual a 188,44. Profe, y ahí como son kilojoules de pronto, ¿no? Que esto también está en kilojulios por kilogramo. Sí. Entonces ahí, digamos, esa parte pequeña sería que como 5 joules. ¿Por qué? Bueno, sí, 5 julios por kilogramo, pero es que eso es nada, es casi que nada, o sea, comparado con Sí, este valor, sí, no representa ni siquiera el 0,1%. Es un valor listo. muy pequeñito, ¿sí? Entonces, Profe, fijémonos en algo. Este valor se hace representativo cuando yo le colocaría aquí. Si le coloco un 0 aquí, es como si estuviéramos corriendo aquí este término, un 0 aquí además, otro 0 sería 1500 kilopascales, más o menos por allá, con 15.000 kilopascales es que ya uno empieza a tener diferencias, pero sí, 15.000 kilopascales, ¿sí? Entonces, eh, ese término se hace relevante por encima de presiones de 10.000 kilopascales en adelante, ¿sí? Con relación a la presión de saturación. ¿Sí, Nicolás? sí, señor. Profe, Esto, una pregunta, y por ejemplo, para allá, cuando está en líquido comprimido, no sé, en un caso que tú hallar las energías internas, La energía interna sí se aproxima directamente a la del líquido saturado, ¿sí? es Entonces, que, en líquido es que, saturado, pero en líquido comprimido, ¿qué es lo que se hace? La energía interna a una condición, bueno, a una condición de temperatura y de presión en las condiciones de líquido comprimido se aproxima igual a UF, a ese mismo valor de temperatura del líquido saturado. ¿Listo? Entonces, se aproxima por la temperatura, no por la presión. Por ejemplo, si quisiéramos sacar la energía interna en este estado, pues sería, a pesar de que estamos a 15 kilopascales,
yo saco aproximo a UF, ¿sí? Entonces, en ese caso sería UF a 45 grados, ¿sí? Para sacar la energía interna. Y lo mismo se puede hacer con el volumen específico. ¿Sí? El volumen específico a un valor de presión en la condición de líquido comprimido es igual o se aproxima a la de líquido saturado al valor de temperatura. ¿Eso? Con la entalpía sí hay que agregar este valor adicional porque la entalpía sí depende de la presión. Sí. Entonces, y lo mismo la entropía, que vamos a mirar más adelante, también depende de la presión. Entonces, la energía interna y el volumen específico salen así directos, ¿sí? Pero la entalpía sí hay que considerar este segundo término. Cuando las presiones son muy altas, si las presiones son bajitas, también se aproximan las condiciones de líquido saturado. Entonces, si reemplazamos esos valores en la ecuación, ¿cómo nos quedaría? Entonces, H4 era ¿cuánto? 188,4 menos, ¿cuánto era que había dado el del condensador? ¿2000 qué? 361. ¿Cuánto da ese calor total? El condensador. Entonces, A mí me dio menos 2172.62. listo. Menos 2000. Entonces coloquemos aquí en verdad. Luego una pregunta, ¿y esa aproximación es solo con temperaturas? Sí, solo con temperaturas. Menos ¿Menos 2000 qué? 2172,62 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Ahí ya sacamos nuestro valor de calor en el condensador. ¿Tiene sentido que dé negativo? Sí. ¿Por qué? Sí, porque el condensador lo que está haciendo es sacando calor, ¿no? Ajá, efectivamente. Entonces, si nosotros venimos acá y analizamos la gráfica, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Trazamos esta línea aquí del proceso, ¿no? Y en esa línea de proceso vamos a hacer una flecha un poco más grande que este calor de la turbina, porque el del calor de la turbina fue de 600 y pico, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la magnitud es mucho mayor de la que se elimina aquí en el condensador. ¿Listo? Entonces, esto acá sería equivalente a un calor en el condensador que sale, ¿no? Bueno. ¿Qué sigue? Sigue la bomba, ¿no? Entonces vamos para la bomba. Hablando de bombas, ¿sí vieron la explosión en Beirut? En el Líbano, Tenaz, ¿no? agreste, Tan profe, esa onda. impresionante. ¿De qué ¿Cómo? sería? ¿De qué sería eso, profe? No sé, yo vi solamente el video así rápido, pero no me puse a investigar qué fue. Parece que era como una armería, ¿no? Como de municiones de armas. Pero no he mirado a ver cuál fue el motivo del incendio. Pero qué cosa tan impresionante. Al principio pensaba que era video falso. Profe, yo leí que era una fábrica de pirotecnia, algo así. De pirotecnia. Pero Sí, de fuegos artificiales. sí vieron la onda expansiva, ¿no? Y cómo se produce la condensación ahí del vapor, ¿no? Debido al aumento de la presión. Entonces, esa onda de choque alcanzó a comprimir. Sí vieron que se formó como una especie de nube blanca antes de que saliera los humos. Sí, Esa un es globo grande. esa es la onda de choque ahí del, el boom sónico, ¿no?
la onda de choque de la expansión de una combustión, se llama una combustión, una detonación, ¿no? Cuando la velocidad de propagación de la onda es mayor que la velocidad del sonido, se presenta ese efecto. ¿Y eso es agua, profe? Sí, eso debe ser vapor de agua, ¿Líquida? eso es vapor de agua. ¿Ah? Eso es vapor de agua que Bueno, se condensa por el efecto del boom sí. sónico. ¿Vapor o líquido, profe? O sea, digamos, lo que hay en O sea, el esa... vapor de agua se condensa, o sea, se crean micropartículas de vapor ahí en un instante. Mm, Sí, yo estaba pensando echarle cabeza cuál sería el motivo de la formación, porque para que se produzca vapor, eh, ten- tendría que haber a ver, no tendría que haber un aumento en la presión para que se grande. alcanzara a condensar el parte del, del agua que hay en el ambiente. Pero eso no es Eh, líquido. sí, si es Cercano. condensado, se alcanza a formar líquido, ¿sí? Es como las nubes. Las nubes es un montón de micropartículas de líquido, ¿sí? Que están Mm. en suspensión en el ambiente y que se Profe, depositan en forma de lluvia. eso era más o menos lo que yo una vez le decía de un avión supersónico cuando él arranca, Sí, hace lo mismo, condensa y prácticamente eso hace llover. sí, produce pues, no sé si tanto para llover, ¿no? Pues sí, algo Pero cercano a un líquido. forma una nube, ¿no? Forma una nube debido a la alta presión que se genera por un efecto de una compresión del aire. Claro, Ah, entonces, bacano eso. para los que no han visto, pues ahí lo verán en algún momento porque eso me está dando la vuelta por todos lados. Bueno, Sí. entonces miramos el trabajo en la bomba. Eh, entonces, si vayan allá a los apuntes de cuando vimos la parte de bombas y fíjense cómo era que se calculaba el trabajo en una bomba. ¿Se puede aproximar a qué? Bueno, obviamente este trabajo sería el H5, pero H1 menos H5, ¿no? H1 menos H5, no, H5 menos H1. ¿Sí? Mm, bueno, ah, ¿cómo es que lo hemos colocado? Para mantener la misma nomenclatura. Miremos allá en la parte de cuando digo las bombas. ¿Sabe? ¿No se le sumó un calor, profe? Ah, pero sí Ah, que era como raro. que eso se podía aproximar a algo, ¿no? En las bombas. Aquí teníamos bombas y que aproximábamos esto a lo siguiente. Entonces, el de entrada menos el de salida, ¿sí? Y que quedaba esto, ¿no? Un M punto por un flujo, un volumen específico, que puede ser el de entrada o el de salida, multiplicado por un diferencial de presiones. ¿Listo? Entonces nos vamos a dar cuenta que al ser el volumen específico muy pequeño, normalmente el consumo de energía en las bombas es muy pequeño. Entonces H5 menos H1 está bien. Eh, pero que eso se puede aproximar a un M punto que multiplica un volumen específico por un diferencial de presiones, que sería presión 5 menos presión 1. Ok, entonces, ¿cuánto era el flujo? Ah, bueno, este flujo no lo tenemos, ¿no? Ok, entonces vamos a colocar esto de la siguiente manera. Ah, vamos a colocar esto en el W mayúscula, ¿no? Entonces, sería esto multiplicado por un M punto, ¿sí? Pero como nosotros me están pidiendo por unidad de masa, pues pasa la masa a dividir al otro lado y ahí sí me queda el minúsculo. Bomba. Ok. Y quedaría volumen específico que multiplica presión menos presión. 5 menos 1. Ok, entonces, ¿cuál sería ese volumen específico en 5? A ver, lo habíamos sacado ahorita, ¿no? 0,010, ¿sí era? Sí.
Ok. ¿Cuál es la presión en 5? Entonces, la presión en 5 ya es la alta presión, ¿no? ¿Cuánto era? La de 2 megapascales. 2 megapascales. Entonces, ahí sería 2000. 2000 kilopascales menos. Y aquí sería 15, ¿no? ¿Cuánto daría ese cálculo? Sería 1, 2, 3, un poquito menos de 1, ¿no? 1, un poco menos de 2, ¿no? 1, algo. 2,00. ¿Dados exacto? Sí. Ok, Pues, entonces sería pero 2, 0,485. Pero sí, 2 sí, 2. kilojulios por kilogramo. Entonces, pregunta. De la energía producida, ¿cuál fue el porcentaje de la energía producida que se consumió en la bomba para la operación de la planta? Sí, recordemos que el único elemento ahí que consume energía eléctrica es la bomba, ¿no? Pero el propio ciclo está produciendo energía eléctrica en la turbina. Entonces, ¿cuál fue el porcentaje de energía de la turbina que se está destinando para operar la planta? Entonces, el porcentaje de la energía producida para operar, entonces, la energía producida en la turbina para operar la planta es de, ¿cuánto? Entonces, tiene que hacer el trabajo de la bomba dividido el trabajo de la turbina multiplicado por 100. Con eso se saca ese porcentaje. El porcentaje de la energía producida en la turbina para operar la planta es de, ¿cuánto? ¿Cuánto fue el trabajo en la turbina? 600 y pico, ¿no? Cero coma tres, más o menos. Entonces, si nos fijamos, el consumo de energía en una planta es bien pequeñito, ¿no? En una planta termoeléctrica. O sea, el consumo de energía que se debe destinar de la energía producida en la turbina es una fracción muy pequeñita de energía la que se consume para la operación de la propia planta, ¿sí? Recordemos que el único elemento de la planta que gasta energía eléctrica es la bomba, ¿sí? Todo el resto son transferencias de calor y trabajo producido. Entonces, si venimos acá, nuestro proceso 4.5 es un proceso aquí pequeñito, en donde pasamos de la baja presión a la alta presión, y en donde se estaría suministrando entonces aquí se le estaría suministrando una pequeña proporción de trabajo, ¿no? Entonces aquí sería trabajo de la bomba. Es muy chiquito. Ese trabajo de la bomba sería aquí, muy bien chiquitico. Ahí, listo. Eh, ¿Cuánto sería la temperatura en 5? ¿Cómo hacemos para determinar la temperatura en 5? Mm, ¿Qué alternativas proponen para sacar la temperatura en 5? No, muchachos. ¿Con un calor? Pronto. Un calor. ¿Con calor? ¿Con cuál calor? Mm, Pues ya sabemos el volumen específico y la presión, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo hacemos ahí para sacar Todas eso? las tablas de líquido comprimido. Tablas de líquido comprimido. Entonces, hay dos opciones en realidad para determinar la temperatura. Para determinar T5, tenemos dos opciones. La primera es buscar en tablas, ¿sí? Donde buscamos en tablas con las propiedades que tenemos. ¿Qué propiedades tenemos en 5? Tenemos la presión Volumen específico. y podríamos dejar un volumen específico que asumimos que era este de acá, ¿no? Nosotros ahí entramos en el área ¿de qué? De líquido comprimido, ¿no? Entonces, de pronto una forma más fácil sería hacer lo siguiente. De la ecuación anterior, nosotros podemos sacar la entalpía en 5, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que esto es 2, ¿sí? H1 es 188, entonces me queda que W de la bomba. Ah, nos dio positivo. ¿Tendría sentido que fuera positivo? Sí, porque lo está ejerciendo sobre ¿Seguro? el líquido, ¿no? Ah, Ah, perdón, sí, no, espera. Porque está entrando sí, ya. Porque está entrando en no, realidad aquí debe haber algún error, ¿no? Entonces, o bueno, no un error, ¿no? Sino que nosotros aquí, bueno, entonces pensemos lo siguiente. Nuestra ecuación es calor menos trabajo. Dejémoslo aquí ya todo por unidad de calor menos trabajo. Más entalpía que entra, que sería la de 5, menos la entalpía de 1, igual a 0, ¿no? Ok. Ahí hay un negativo que omitimos. ¿Dónde está ese negativo que estamos omitiendo? Sí, porque al pasar al otro lado las entalpías quedan en menos el trabajo igual a el... no sé si me hago entender. O sea, como pasar el trabajo Ah, al otro no, lado no, y no, no, queda... no. Es que reemplazamos mal. O sea, esta ecuación está bien. La ecuación está bien planteada. El que colocamos mal los datos, ¿no? sí. ¿Cuál es 5 y cuál es 4? Estamos haciendo entre 4 y 5 aquí, ¿no? Entonces, aquí quedó mal esto. Esto es 4 y ¿Era 5 menos sería 4? H4 menos H4 H5, menos H5. ¿sí? Ya. Porque nuevamente, tenemos la ecuación es esta, ¿no? Calor menos trabajo más el flujo que está entrando, que sería ¿cuál? H4 menos H5, igual a 0, ¿sí? Este no existe, lo pasamos W para el otro lado, entonces queda H4 menos H5 igual a W. Entonces aquí sería presión 4, presión 5, presión 4, presión 5. Entonces, ¿cómo queda esto? Quedaría 15 menos 2000. 15 menos 2000. Y esto quedaría entonces, ¿qué? Pasa a ser negativo, ¿no? Sí. Y ahora sí tendría sentido que fuera negativo, porque está entrando en el sistema. Recordemos que si nosotros utilizamos esta ecuación, estábamos considerando que este estaría el trabajo saliendo, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros reemplazamos, tenemos que considerar según la convención de signos. Entonces, si el resultado que nos da es positivo, quiere decir que ese trabajo está entrando, está saliendo. Y si es negativo, quiere decir que estaría entrando. En este caso, es una bomba, entonces el trabajo está entrando en forma de trabajo eléctrico. Y por lo tanto, da ese valor negativo. Ok, entonces, ahora sí. Este H ya lo conocemos. El H5 ya lo podríamos sacar, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación, nos quedaría lo siguiente.
Esto es igual a H4 menos H5. Ajá. ¿Sí? Aquí podemos despejar H5. Entonces, H5 va a ser igual a H4 menos W de la bomba. ¿Cuánto era H4? Era 188,44. 188 menos, ¿cuánto nos dio? Menos 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto da ese cálculo? Entonces, bueno, daría 190. 90. Entonces, aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a las tablas de saturación y vamos a decir que este va a ser aproximadamente igual la entalpía que yo tendría en 5. Bueno, esta es la entalpía en 5, ¿no? Entonces la vamos a aproximar a la entalpía de saturación a un valor de temperatura. Entonces vamos a ir a los valores de entalpía y vamos a buscar entre qué valores de temperatura yo tengo ese 190. ¿Sí? Probablemente haya que interpolar ahí. Entonces, verifiquen allá en las tablas de líquido de saturado, perdón, sí, en las tablas de saturación, entren por temperaturas, ¿sí? Ajá. Y busquen a qué temperatura más o menos daría una entalpía de 190 kilojulios por kilogramo en la condición del saturado, ¿no? Entonces, ¿en qué temperaturas da una entalpía de saturación una entalpía de líquido saturado de un valor cercano a 190? No me toca interpolar porque está entre 45 y 50. Están en 45-50. Sí. Entonces, para 45, ¿cuánto da? Da 188,44. 188, 188,4. Y para 40, Para 50 grados 50. da 209,34. Entonces, ¿cuánto da aquí? Voy. ¿Cuánto da esa interpolación ahí? Ya la hago, ya la hago. 45,37. ¿Sí? Entonces queda casi que igual la temperatura, ¿no? Varía muy poquito. Sí. Entonces, pero hay una variación de temperatura y estaríamos por debajo de la de saturación, ¿no? Entonces aquí nos quedaría un poco errado este diagrama porque si nos fijamos, yo hice ese aumento de presión aquí quedando por encima de 54, que era la presión de la temperatura de saturación para la presión de 15 kilopascales. ¿Listo? Entonces, en realidad, esto debería quedar más abajo, ¿no? Debería quedar casi que pegado aquí con el otro punto. Un valor por acá. ¿Listo? Ya como para que quede bien el criterio de la temperatura en ese punto. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Yo les dije que había otro método, ¿no? La otra alternativa sería agarrar, más o menos, el delta de entalpía se puede aproximar a qué. Tenemos esto acá. ¿Esto se puede aproximar a qué? ¿Qué, Ah, qué propiedad termodinámica relacionada a una variación de entalpías y temperatura? el calor. CP, ¿no? El CP, sí. CP promedio en un diferencial de temperaturas 4 o 5. ¿Sí? Entonces, este CP sería el CP, en este caso sería del agua líquida. ¿Sí? ¿Queda cuánto? Entonces, recordemos que aquí estamos a 45 grados, ¿no? Entonces, busquemos por ahí
si hay algún valor de CP a 45 grados. Creo que no está. CP. O creo que sí está. Creo que en la tabla A2, 3, o no, A3, en la tabla A3 creo que hay propiedades de líquidos y de sólidos. Y para el agua está a diferentes temperaturas. El agua es el último que aparece en la ¿El tabla. último? Mm, Creo que es en la tabla A3. A3, sí, sí, sí. Water, sí, sí, ya lo encontré. Entonces dice calor específico, sí, CP. Ahí Este, aparece a la temperatura. Está 25, yo creo que está 50, ya. 75 y 100. 0, 25, 50. Sí, a 50 es 4,18, por ejemplo. Entonces, agarremos el de 50, que está próximo a 45. ¿4, qué? 18. Kilojulio por kilogramo Como Kelvin. Kelvin, ¿no? Sí. Ok. Entonces, de aquí podríamos despejar T5, ¿no? Entonces podríamos decir que T5 es igual a H4. ¿De qué? H4, sí, H4 menos H5. No, al contrario, ¿no? H5 menos H4. Porque el T5 es este que estamos acá. Entonces tendría que Vamos a pasar pasar al para otro el otro lado. lado y eso para acá. Sí. Entonces quedaría H5 no. menos más. Y aquí quedaría CP por T4 sobre CP. ¿Listo? Recordemos que ahí tiene que ir las temperaturas en Kelvin. ¿Sí? Entonces, reemplazando cuánto daría, quedaría esto. 4,18 por la temperatura 4. ¿Cuánto es la temperatura 4? 45. Sí. Entonces 273 más 45. Menos H4, que era ¿cuánto? 188. Más H5, que dio... Ah, bueno. Este H4 menos H5 daría 2, ¿no? O sea, sería Ah, ya. menos 2, porque es el mismo trabajo, ¿no? Sí. O sea, bueno, yo podría colocarlo aquí, ¿no? 188 menos más este que daba 190 sobre CP, que era 4,18. Y eso nos va a dar la temperatura en Kelvin. ¿Cuánto daría eso? 318,5. A esto réstale 273. ¿Cuánto? 45,4. Sí. ¿Sí? Entonces son dos formas de llegar a lo mismo. Estamos teniendo este resultado acá y ese resultado aquí. ¿Sí? Se puede hacer de las dos maneras. Son diferentes formas de determinar un mismo valor. Bueno, Profe, una pregunta. dígame. Aquí arribita donde empieza lo de la bomba, ¿podrías volverme a explicar cómo fue el flujo másico? Es que ¿Esto estamos acá? ahí, sí, que ahí Sí. lo había visto sin el punto, lo de la bomba. O sea, eso es ahí. Lo que pasa es que nos están pidiendo el trabajo específico, ¿no? En todos lados nos están pidiendo el trabajo Sí. específico. Entonces, trabajo de la bomba por unidad de masa. Claro, la bomba por unidad de masa. Entonces, recordemos que este trabajo en realidad es una tasa, ¿no? Es una tasa de Sí, trabajo. Entonces, en esa tasa tiempo. de trabajo está en kilovatios, ¿sí? Porque es energía por unidad de tiempo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago esa división de, eh, de esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, aquí tendría yo unidades de energía por Ah, unidad de tiempo, que es kilojulio por segundo,
Ajá. y aquí me queda kilogramo por segundo. Entonces el término temporal se elimina y me queda únicamente kilojoule por kilogramo. Ah, listo, ¿Listo? profe. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué anteriormente hallábamos la transferencia por medio, o sea, con unidades de energías No, por eso. de Es que esto potencia no y es, esto como tal no es, esto que tengo yo acá con punto, siempre que esté con un punto es una tasa de transferencia. ¿Sí? La tasa de transferencia es cuánta energía se transfiere por segundo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo únicamente la energía que transferí, es una energía que se transfirió o es una transferencia de calor que se hizo entre un estado y otro. ¿Sí? O, en este caso, estamos diciendo que es una cantidad de energía transferida por unidad de masa de flujo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo saqué este calor, ¿no? Este calor, perdón, este calor, este trabajo, ¿sí? Este trabajo me está diciendo que esa bomba consume 2 kilojulios por cada kilogramo que pase a través de ella. Entonces, si yo le digo a usted, en ese sistema tenemos un flujo de 100 litros por segundo, ¿sí? 100 litros por segundo es 0,1 metros cúbicos por segundo. Bueno, ¿cuánto da eso en kilogramos? Entonces, sumamos que la densidad del agua sea de 1000, ¿no? ¿Será 100 kilogramos por segundo? 100 kilogramos por segundo. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo agarro este 100 kilogramos por segundo y lo multiplico acá por este flujo, por este trabajo por unidad de masa, entonces se cancelan los kilogramos y me quedan unidades de energía por unidad de tiempo, o sea, una tasa de consumo, ¿no? Ajá. Entonces, eso me estaría diciendo cuánta energía está consumiendo por segundo esa bomba. Y en ese caso sería multiplicar esto por 100 y me dice que esto está consumiendo aproximadamente 2 kilovatios. ¿Qué? 2000 kilovatios, ¿no? 2000 kilovatios de energía estaría consumiendo esa bomba. ¿Sí? De potencia, ¿no? 2000 kilovatios de potencia. O sea, o 2000 kilovatios de energía por unidad de tiempo. Entonces, no sé si quedó claro. ¿Quién fue el que preguntó? o sea, la tasa de transferencia se puede tomar también como potencia o Sí, Exactamente, sí, la sí, es la tasa de potencia. transferencia de calor es una potencia como tal. O ok, sea, cuando es con puntico es una potencia, porque estamos hablando de energía por unidad de tiempo, ¿sí? Y la energía por unidad de tiempo me dan en unidades de, esto que tenemos aquí arriba, estos son kilovatios, ¿no? ¿Sí? Y los kilovatios son potencia, ¿sí? listo, profe, Entonces, gracias. ¿qué tan rápido se hace la transferencia de energía por segundo? Bueno, entonces finalicemos el ejercicio con la caldera, ¿no? Vamos acá arriba. Este es el C, vamos a ir al D. Entonces, para hacer el análisis de la caldera, nosotros planteamos lo siguiente. Transferencia de calor en la caldera por unidad de masa. Entonces, en este caso es por unidad de masa de sustancia que pasa a través de esa caldera. ¿Listo? Ok. Entonces planteamos nuevamente nuestra ecuación. Ahí no hay trabajo, entonces queda que el calor, no hay trabajo acá. Es igual. Pasa para el otro lado, entonces quedaría el flujo que entra menos el flujo que sale. Entonces mantenemos el M punto aquí, pero que sale menos el que entra. El que estaría saliendo sería H1, ¿no? Menos H5. Ahora sí. ¿Listo? En este caso, nuevamente, pasamos a dividir la masa y me queda Q minúscula, ¿cierto? Entonces, siempre que coloquemos
una propiedad dividida sobre la masa pasa a minúscula, así como en la entalpía pasa eso y la energía interna pasa eso también. Y aquí con los calores también hacemos lo mismo. Y aquí H1 menos H5. H5 ya lo tenemos, H1 también lo tenemos, ¿no? Que fue el primero que determinamos. Entonces H5 es 190 kilojulios por kilogramo. Y H1 daba, ¿cuánto daba? 3024,2. 3024. ¿Cuánto da el calor en la caldera? 2900, ¿qué? 800. 2834,2. ¿Listo? Nosotros podríamos haber hecho ese cálculo de otra forma, ¿no? ¿Cuál es la otra forma para determinar el calor en la caldera? Aquí lo analizamos, aquí la determinamos analizando el componente de manera independiente, ¿no? Pero ¿cómo podría yo haber calculado esto? Si ya tenemos todo el resto de interacciones en el ciclo. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho? Que en los ciclos Se puede aplica la siguiente relacionar ecuación. el CP, ¿no? También lo podemos hacer con el CP. Ajá. Pero recuerde que en ciclos nosotros habíamos dicho que el calor neto era igual al trabajo neto. ¿Se acuerdan que esto era una ecuación que cumplía para ciclos? Esta no creo que la alcanzamos a aplicar para el ciclo de refrigeración, ¿no? No. ¿Lo sí? Creo que sí. Creo que sí. No. Vamos allá a mirar. Miren, Sí, esto para acá. el ciclo de refrigeración. Aquí hicimos esto. Y el ciclo de refrigeración creo que lo calculamos acá. Sí, miren. Para determinar el calor en el condensador, que es el último que nos faltaba, ya teníamos todo el resto de los transferencias de energía. Entonces, lo que hacemos es que sacamos el neto a cada lado de calor y de trabajo y calculamos el valor total. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cuáles serían las que transfieren calor? Entonces, calor se transfiere mediante, tenemos aquí el calor en la caldera que está entrando, entonces es positivo, menos el calor en el condensador. ¿Sí? Bueno, aquí yo ya le estaría asignando los valores, ¿no? Las direcciones, ¿no? Entonces, si yo les asigno ya las direcciones, tengo que reemplazar únicamente con los valores que me dio en el ejercicio, ¿no? O sea, recordemos que esto es calor neto, ¿no? Entonces, este calor neto, en realidad yo debería reemplazarlo tal cual como lo saqué, ¿sí? Entonces, la sumatoria de cada uno de los calores que yo saqué, ¿sí? Y lo mismo con los trabajos. Si yo digo acá, el calor en la turbina está saliendo, entonces es positivo. Entonces yo ya le reemplazo únicamente los números y no reemplazo el signo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto queda aquí igual a, ¿cuáles son los trabajos? Entonces tenemos, recordemos que esto es trabajo que sale menos trabajo que entra. Trabajo que sale sería el trabajo en la turbina menos el trabajo que entra, que sería de la bomba. ¿Listo? Entonces, nos interesa saber cuál es este calor en la caldera. ¿Sí? Ese calor en la caldera, en ese caso, entonces sería, ¿cuánto fue el de la turbina? 600 y pico, ¿no? Profe, pero estas están por unidad de masa. Entonces, en específico, Perdón, sí. haría dividir todos. Entonces dividimos todo en lo más. ¿Sí? Dividimos todos los componentes por el flujo másico y me quedaría así. ¿Cuánto es el de la turbina?
600. 600 algo, ¿no? 638,93. Bueno, listo. Le restamos el de la bomba. ¿Cuánto fue el de la bomba? A nosotros nos dio -2, ¿no? Sí. ¿Sí? Nos dio -2 porque aquí nosotros no habíamos asignado dirección en la cual ocurría ese proceso, ¿sí? Aquí ya le estamos asignando la dirección con este menos, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es reemplazar únicamente el valor del número. O lo otro que podemos hacer es lo siguiente. Esto sería igual a la sumatoria de todos los calores netos, ¿sí? Igual a la sumatoria de todos los trabajos, ¿sí? Eso es las dos formas como se puede hacer, ¿no? Entonces, si yo coloco aquí entonces esto con más y esto aquí con más, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo reemplazo aquí en el condensador, reemplazo con el signo, ¿sí? Y acá reemplazo con el signo también. Entonces, las dos formas se puede hacer, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, si vamos a decir que esta es la sumatoria que sería el calor neto y esta es la sumatoria que sería el trabajo neto, entonces reemplazamos incluyendo el signo, ¿sí? Entonces, la turbina tiene signo positivo, la bomba tiene signo negativo y el condensador pasa al otro lado negativo, pero ¿qué signo tiene el condensador? Mm, En el condensador Nos había dado negativo. negativo. daba negativo. Entonces, si reemplazamos aquí, queda negativo, pasa para acá, queda positivo. Positivo. ¿Cuánto era? ¿2000 qué? 2172,62. ¿Cuánto da ese cálculo? Cero nueve coma cinco ahí falta. ¿2809? Ujú, señor. ¿Cómo qué? 5. ¿Sí están bien los valores? Vamos a verificar. Ah, nos falta uno, ¿no? El de la línea 1-2. ¿Se acuerdan que había un calor en la línea 1-2? Sí. Entonces, le sumamos ese calor en la línea 1-2. ¿Cuánto era ese calor en la línea 1-2? Era negativo, ¿no? También, ¿no? Entonces pasa acá, suma. 20 y pico era, ¿no? Entonces, fijémonos. El análisis de la línea 1-2 fue el primero que hicimos, este de aquí. Calor en la línea 1-2. Menos 24 kilojulios por kilogramo. ¿Listo? Entonces, menos 24. Pasa para el otro lado, queda positivo. Queda 24. ¿Y ahora cuánto va? 2833,7. Y ahora sí podemos comparar con el dato que tuvimos de la otra forma, ¿no? Entonces, si verificamos, dieron valores muy aproximados, ¿no? 2833 y aquí 2834. Una diferencia ahí de 0,5 de error. Eso está dentro del margen del análisis. Yo les había pedido que determinaran esto, ¿no? La eficiencia. Vamos a determinar la eficiencia del ciclo. Entonces, en ciclos de potencia nosotros podemos determinar cuál fue la eficiencia de conversión de energía térmica
en trabajo mecánico. En trabajo mecánico neto, ¿no? En trabajo mecánico neto. Bueno, terminemos aquí el diagrama del sistema. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, analicemos el ejercicio. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre es la siguiente. De la energía inicial que se le suministró al sistema, ¿la mayor cantidad se aprovechó o la mayor cantidad se desechó? La mayoría se aprovechó, ¿no? Miremos Porque entonces. solo hubo como una fuguita en la línea 1-2. Listo. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Nosotros tenemos aquí todo este proceso 1-2, perdón, 5-2. Coloquemos aquí 5-2, pero 5-1, perdón. En todo ese proceso 5-1 hubo una transferencia de energía al vapor, ¿no? Entonces, vamos a dibujar aquí una flechita, que en realidad es más grande que la de abajo del condensador, ¿no? Porque ¿cuánto fue el calor en la caldera? Mucho más grande, ¿no? 2800. Listo. Entonces, aquí tenemos calor en la caldera que fue 2800, ¿qué? 33, ¿no? 34 34, sí. kilojulios por kilogramo. ¿Cuánto fue la energía que se desechó en el condensador? ¿2100 qué? 2172,62. Listo. ¿Cuánto? Lo que se perdió aquí fue 24, ¿no? Lo que se produjo en la turbina fueron 637, ¿fue? Ujú. 638. Y aquí fueron 2, ¿no? Sí, 2. Ok. Kilojulio por kilogramo. Y aquí lo mismo. Kilojulio por kilogramo. Entonces la pregunta. ¿Cuál fue mi fuente de energía? ¿Cuál fue la energía que entró al ciclo? La caldera. La caldera, ¿no? Ujú. Entonces entraron 2834 kilojulios de energía por unidad de masa. La mayor cantidad de esa energía se convirtió en trabajo. No, ¿O no, qué pasó con esa cantidad de energía que entró? La mayor cantidad, ¿qué pasó? se botó en el ¿Se botó en condensador. dónde? En el condensador pues, se desechó. Entonces, de la energía total que entró en la caldera, la mayor cantidad se fue en el condensador, ¿no? Agreste. Entonces, vamos a mirar cómo se calcula la eficiencia, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo se calcula la eficiencia. Entonces, tengan ahí presentes esos valores. Y calculemos la eficiencia aquí, ¿sí? Entonces, la eficiencia eh, es un porcentaje, ¿no? Obviamente. Y normalmente se coloca con este símbolo, ¿no? Aquí se le coloca TH, que significa la eficiencia térmica del ciclo, ¿sí? Es igual. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. La eficiencia se puede pensar como una energía que yo estoy produciendo, ¿sí? Entonces, un beneficio, ¿sí? Yo me estoy beneficiando, ¿cierto? Estoy produciendo una energía que me estoy beneficiando, pero para producir esa energía que me estoy beneficiando, tengo un costo, ¿cierto? O un gasto de energía. Sí. ¿Cuál sería el beneficio que tengo del ciclo? ¿Producir qué? En las plantas Ah, térmicas produzco qué? trabajo, ¿no? Trabajo, y eso al final es energía eléctrica, ¿no? Entonces, un trabajo neto. ¿Sí? Un trabajo neto, de otra manera,
una energía neta producida, ¿sí? O trabajo neto producido, ¿sí? Y aquí, una energía total consumida. Energía, energía de entrada, ¿no? Como ah, energía total que entra, ¿sí? Que sería el de la caldera, ¿no? Entonces sería el calor en la caldera. Esto lo podemos dividir ambos por unidad de masa, ¿no? Entonces quedaría trabajo neto sobre calor en la caldera. ¿Y el trabajo neto qué sería? Sería el de la turbina menos el de la bomba. El de la turbina menos el de la bomba. Sí. Entonces, si reemplazamos acá, quedaría W la turbina menos W la bomba sobre el calor de la caldera. Ahora, reemplazamos los valores. ¿Y a cuánto? Entonces sería 637 menos 2 sobre 2834. Por ciento. Fijémonos aquí algo. Aquí le coloqué menos 2, porque al final el trabajo neto es la sumatoria de los trabajos en el sistema, ¿no? Entonces, yo aquí yo ya le estoy indicando que el de la bomba está entrando y por eso le estoy colocando aquí el menos. Entonces, cuando lo reemplazo sobre el número. O si yo lo sumo, lo reemplazo con el signo. ¿Listo? Entonces, pero es mejor dejarlo de esta manera, queda más entendible, ¿no? Que es Sí. lo que produje menos lo que le alcancé a quitar. Ajá. Y le quité una cantidad que fue de 2. Entonces, ¿cuánto da eso? Me da una eficiencia del 22,4%. Entonces, Bueno, esa es una eficiencia muy común en una planta de potencia. mucho lo poquito. Son bien bajitas. Entonces, lo que les decía la otra vez, una eficiencia alta en una planta térmica, por ahí el 50% es alta, bastante alta. ¿Sí? Esto nos permite crear como una especie de preámbulo para lo que viene, ¿sí? Lo que viene es la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Y la segunda ley de la termodinámica nos va a decir cuál es el máximo de energía que yo puedo producir en forma de trabajo a partir de energía térmica. ¿Listo? Entonces, esta es la cantidad de energía que se aprovechó del total de energía inicial que se le suministró al ciclo. 22%. Bueno, quiero hablar de un tema final, de la parte de primera ley de la termodinámica, para que no vaya a quedar por fuera de ese tema, que me parece que es importante que lo sepan, a pesar de que eh, pues no lo vamos a mirar en profundidad. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema de ciclos de potencia? ¿No? Profe, Sí, ¿por qué fue que digo que en el proceso 5 el volumen específico era el mismo? porque es agua líquida, ¿no? O sea, en la bomba yo ya tengo agua. Y recuerde que el agua tiene una característica. Los líquidos y sólidos se consideran que son incompresibles. A pesar de que su volumen puede variar en una muy pequeña proporción, ¿sí? Normalmente la presión, la densidad del agua generalmente se puede aproximar a 100, ¿sí? Perdón, a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, ah, si usted trata de comprimir el agua, pues el volumen va a seguir siendo el mismo, a pesar de que su presión aumente de manera considerable, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es que dice, por eso se aproxima, ¿no?
Por esto es una aproximación acá. ¿Sí? La aproximación se da ¿por qué? Porque normalmente en este proceso, recordemos que H4 es U4 más P4V4, ¿no? Y H5 es U5 más P5V5. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en estos procesos de compresión en las bombas no hay variaciones significativas de temperatura. ¿Sí? Entonces, las variaciones de temperatura son, perdón, de energía interna. Las variaciones de energía interna se consideran que son despreciables. ¿Sí? Se mantiene, y lo que sí va a haber es una variación de las presiones en ese sistema. ¿Sí? Entonces, yo tendría aquí en realidad sería P4 por B4 menos P5 por B5. ¿Sí? Pero esos volúmenes específicos, como estamos trabajando con un líquido, van a variar en una muy pequeña proporción. ¿Sí? Entonces, como varían en una muy pequeña proporción, yo puedo asumir que el volumen específico es constante en ese proceso. ¿Sí? Tal vez el de 4 es 0,0010, 15, 10, 10, algo así, y el de 5 sea 0,0010, 11. ¿Sí? Entonces, una variación muy pequeña en el volumen que va a alterar en una pequeña proporción este valor. Entonces, por eso es que se aproxima, ¿no? Y por eso es que aquí se coloca aproximado. ¿Vale? Listo, bro. Bueno. Entonces, dejamos así el tema de ciclo de potencia y vamos a mirar lo que tenía pensado para el día de hoy. Bueno, esto ya lo vimos, esto lo vimos. Entonces vamos a mirar qué sucede en un volumen de control cuando está en un régimen transiente o transitorio. ¿Sí? Entonces imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que tenemos aquí un tanque. ¿Se acuerdan el video que yo les mostré una vez del tanque que se llenaba con un gas? Sí, sí, bro. Entonces, en ese sistema, nosotros planteamos que eso es un volumen de control. ¿Sí? La energía dentro de mi sistema cambia cuando yo le suministro energía aquí en forma de masa. La energía de mi volumen de control cambia entre un estado 1 y un estado 2. O mejor aún, cambia la masa dentro de mi Por lo que volumen de no es control. transitorio, bro. ¿Cómo? Sí, cambia. Cambia, ¿no? Sí, Recordemos claro. que una de las condiciones que teníamos para el régimen estacionario era que la derivada de la masa del volumen de control del tiempo era igual a cero, ¿no? Y que la derivada de la energía, es decir, la variación de la energía del volumen de control en el tiempo, era igual a cero. ¿Eso se cumple en esta condición? ¿La masa es constante dentro del volumen de control cuando tenemos ese proceso? No, No, ¿cierto? Entonces es diferente de cero. ¿Y la energía? tampoco. Tampoco, ¿no? Sí, porque depende de la masa. Entonces, nosotros tenemos estas dos condiciones, ¿sí? Para este caso, entonces se establece una serie de criterios o hipótesis que se deben cumplir para facilitar el análisis de los sistemas transientes. La primera es que el sistema es estacionario o está fijo con relación a un sistema coordenado, a su sistema coordenado. Por lo tanto, no hay variaciones de energía cinética ni variaciones de energía potencial. ¿Listo? Ok. El segundo criterio es el siguiente, que la masa total, o mejor aún, el estado de la masa total del volumen de control
permanece uniforme. En su extensión para cualquier tiempo t. ¿Qué quiere decir eso? Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que aquí está entrando una masa y esa masa tiene una temperatura de 45 grados. ¿Sí? Y esto está aquí inicialmente a temperatura de, vamos a decir que la temperatura inicial de la masa dentro del tanque es de 5 grados. Cuando esta cantidad de masa entra, pues yo voy a tener primero, yo voy a tener una primera región acá, que va a estar más caliente que el resto, ¿no? Porque mientras esto se distribuye bien y se homogeniza las propiedades de ese gas, eso toma un tiempo, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo este segundo valor es que toda la masa de mi volumen de control va a variar de manera uniforme, ¿sí? Entonces, que la masa en este punto, que la energía en este punto es igual a la energía en este punto, en este punto, en este punto, ¿sí? O sea, las características de las propiedades intensivas de este sistema van a ser las mismas en cualquier punto que yo le evalúe. ¿Listo? A pesar de que en la práctica eso presente variaciones, ¿sí? Y la otra característica es que el estado de los flujos másicos que entran y salen o que atraviesan el volumen de control permanecen constantes para cualquier T. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a establecer esos criterios. Entonces lo mismo. Así como considero que es constante acá todo esto, vamos a considerar que es constante aquí la propiedad de este estado a la entrada. Ok, entonces vamos a desarrollar las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, cuando resolvimos las ecuaciones de primera ley de la termodinámica, eso lo hicimos a partir de dos propiedades de conservación. ¿Cuáles son esas dos propiedades de conservación? De la masa. Y el otro es el conservación de la energía, ¿no? Entonces, recordemos qué era lo que nos decía la conservación de la masa en el ejercicio anterior, que las variaciones de la masa dentro de mi volumen de control en el tiempo, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria de los flujos que entran menos la sumatoria de los m puntos que salen. ¿Listo? Y que en el caso que nosotros estábamos estudiando, esto era 0, porque habíamos considerado que eran estacionarios, ¿no? Entonces no variaba la masa dentro de mi volumen de control. Pero nuevamente, vamos a mirar qué sucede en un sistema donde sí varía. Entonces, pongamos la siguiente posibilidad. Vamos a analizar el mismo tanque. ¿Listo? Vamos a decir que en este tanque entra un flujo aquí de masa. Entonces, entra aquí un flujo másico. Vamos a decir que aquí entra un M.E. Y ese tanque se empieza a presurizar. ¿Sí? Estamos presurizando un tanque. Entonces, imaginémonos que estamos presurizando este compresor. ¿Sí? Entonces, esto es un compresor reciprocante. Entonces, aquí tenemos un motor que tiene un movimiento alternativo, es decir, que sube y baja, ¿sí? Permanentemente. Y este motor en cada ciclo me manda una cantidad de aire a este sistema. ¿Sí? Entonces, este motor me está presurizando el tanque. ¿Sí? Supongamos que es un compresor de aire. Hacia aquí, el compresor. Ok, entonces estamos presurizando este sistema. Entonces, aquí está entrando un M punto. Ahora, en la medida en que la presión en este sistema aumenta,
¿Qué creen que va a pasar con la capacidad de ese motor de suministrar presión? En la medida en que la presión en este sistema aumenta, pues este flujo másico cambia, ¿sí? Las propiedades son las mismas, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo esta condición aquí es que el estado del flujo másico es el mismo, pero el flujo másico como tal podría variar, ¿sí? O sea, la cantidad de sustancia podría variar. Lo importante es que sus propiedades se mantengan. Entonces, en este caso, en el momento en el que la presión aumenta acá, pues es más difícil para este compresor enviarme masa al interior, ¿no? Tanto así que es probable que este compresor llegue a un punto límite donde ya no pueda comprimir más y empiece a presentar algunas fugas, ¿sí? Empieza a presentar algunas fugas de aire en algunos puntos de su sistema, ¿sí? O vamos a decir que, bueno, sí, entonces vamos a considerar que aquí hay unas fugas. Y lo mismo, estas fugas van a depender también de la presión del sistema. Entre mayor sea la presión, mayores son las fugas, mayor son las fugas por recirculación de, de este sistema, ¿no? Entonces, aquí se presenta un proceso transiente, ¿sí? La masa dentro de mi volumen de control está variando, entonces, ¿sí? Este flujo está variando y este es flujo que sería un flujo que sale. Vamos a considerar que esto es un flujo másico que sale como una pérdida, ¿sí? O que de pronto el empaque aquí de la salida del compresor esté dañado y que por acá haya una fuga también que dependa de la presión, ¿sí? Esta sería una fuga un flujo másico que sale. Y como depende de la presión, pues en la medida en que va saliendo, pues va variando este término. ¿Listo? Entonces se presenta un caso transiente. Entonces, en ese caso, cada uno de estos elementos varía en el tiempo. ¿Sí? Entonces pensemos en lo siguiente. Recordemos que siempre que nosotros colocamos un punto en un término, es como si estuviéramos diciendo lo siguiente. Si estuviéramos colocando que esta es la sumatoria de la tasa de flujo que está entrando, ¿no? Pues, en unidad de tiempo. ¿Listo? Y lo mismo acá. Eso sería, pero que sale por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, como yo sé que esto cambia en el tiempo, ¿cómo hago para saber entre un tiempo 1 y un tiempo 2? Entonces, esto está en una condición 1 y va a pasar a una condición 2. ¿Cómo hago para saber en cuánto varió cuál fue el total de la energía o el total de la masa que entró en este sistema, en este proceso 1-2? ¿Qué tendría que hacer? ¿Mm? ¿Qué creen que tendría que hacer para saber? Cuando ustedes tenían un proceso y querían saber cuál era digamos, el total de la energía de ese proceso, a ver, qué otra. Cuando ustedes tienen un proceso que varía en función del tiempo, ¿cómo hacen para saber en la totalidad de ese proceso, calcular la variación de la propiedad que estén calculando? ¿Qué es lo que, o fácilmente? Ahí es como si hace uno, supongamos que yo tengo un proceso en un diagrama, aquí colocamos tiempo, y quiero mirar cómo una propiedad cambia en el tiempo, ¿sí? Entonces, el total de masa que entró a ese sistema se describe por esta curva. ¿Cómo hago para saber cuál fue el total de la masa que entró en ese sistema? ¿Mm? Hallando el área.
Entonces, si yo sé que el flujo másico en este proceso va a depender del tiempo, porque en la medida en que se está presurizando, va cambiando este valor, ¿no? Entonces, pensemos en lo siguiente. Sería más bien al contrario, ¿no? Entonces, inicialmente, si esto está a una presión bajita, entra una cantidad alta entra un flujo alto de sustancia. Pero en la medida en que se va presurizando, va cayendo ese flujo. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál fue la masa total que entró en ese sistema? ¿Sí? Si esto es ME, que al final sería la tasa de flujo que entró, ¿qué debo hacer para sacar cuál fue el total de la masa que entró? ¿Mm? Entonces, simplemente ustedes plantean lo siguiente. Si ustedes sacan el área bajo la curva de esta función, ustedes estarían sacando M, que sería Todo la malo masa que hay. total que entró en ese sistema. No, pero, o sea, Eh, es narcotraficante, Bueno, entonces necesitamos hacer la integral entre ese estado 1 y ese estado 2. ¿Sí? Entonces, entre ese estado 1 y ese estado 2. ¿Sí? Y lo mismo, la variación de la masa dentro de mi volumen de control va a ser lo mismo. Tengo que yo hacer la integral entre el estado inicial y el estado final. ¿Sí? De ese sistema. Esto quedaría de MVC por DT por DT. Listo. Entonces por DT, aquí también por DT y aquí por DT. ¿Sí? Para saber cuánto fue la variación infinitesimal. ¿Sí? Entonces si nosotros planteamos aquí esto como de esta forma. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, si nosotros integramos esto en el tiempo, pues simplemente lo que me va a dar esta primera integral va a ser lo siguiente. Va a ser, si yo integro esto entre un tiempo 1 y un tiempo t, entre un tiempo inicial que es 0 y un tiempo t, yo voy a tener que la variación neta de la masa dentro de mi volumen de control, entonces, o lo podemos colocar de la siguiente manera para que quede un poco más claro. En lugar de colocar 0 y t, vamos a colocar que esto es un tiempo 1 hasta un tiempo 2. Aquí lo mismo, un tiempo 1 hasta un tiempo 2. Tiempo 1 hasta un tiempo 2. ¿Sí? En ese periodo de tiempo, la masa de mi sistema varió en esta proporción. ¿Sí? La masa final menos la masa inicial, eso me va a dar cuál fue la variación total de masa de ese sistema. ¿Sí? Entonces, esto me indica variación total de la masa en el volumen de control para un intervalo de tiempo. ¿Listo? Lo mismo, si yo integro este término que está acá, pues ese término que está ahí me va a determinar cuánta fue el total de la masa que entró al volumen de control. Pero total de la masa, no de la tasa. Total de la masa. Esto me indica masa total que entra al volumen de control en un intervalo de tiempo t. ¿Sí? Y a eso le tengo que restar
la masa total que sale, que sería el resultado de esta integral. Esto que tenemos acá sería masa total que sale del volumen de control en un intervalo de tiempo. ¿Listo? ¿Se acuerdan del parcial? ¿Se acuerdan del último proceso del parcial? ¿Se acuerdan que en el parcial nosotros teníamos un tanque y ese tanque se presurizaba hasta un tiempo, a un cierto punto, y después se abría una válvula para que saliera una cantidad de masa? Sí, profe. Usted nos puso un ejercicio transitorio, profe. Uy, qué falla. El último ejercicio de la lista creo que es de régimen transitorio, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar este sistema, de aquí ¿qué quedaría para el caso del parcial? ¿Sí? Entonces, en el parcial nuestro volumen de control sería este volumen, ¿no? Sería el volumen dentro del tanque. A través de ese volumen del tanque hay una condición en la que se presenta un régimen abierto, ¿cierto? Porque está saliendo masa y que está operando de manera transitoria, ¿sí? Entonces, esta cantidad de masa se lleva a una cantidad de energía, ¿no? Entonces, entre ese periodo de tiempo, yo puedo saber si sale una tasa, si sale una cantidad, creo que me van a ir a la masa que salía aquí, ¿no? En términos totales. Era la masa del gas que salía. Sí, pero era una cantidad de masa, no era un flujo, ¿no? Creo que era No, una masa no era total. flujo, Sí. era solo una masa. Listo, entonces esta masa total se lleva una energía de este sistema, ¿sí? Entonces, ¿de aquí qué queda? ¿Qué puedo eliminar de esa ecuación? Aquí entra, ¿no? La que entra, ¿no? Entonces simplemente de esa ecuación se me eliminaría este término y me queda que la variación de la masa en el volumen de control es equivalente a la cantidad de masa que salió, ¿sí? Entonces, y como la masa exterior es negativo, pues la masa dentro de mi volumen de control tiene que disminuir, ¿sí? Porque está saliendo. Eso es por el lado de la conservación de la masa. Vamos a mirar qué sucede con la energía, que es la otra propiedad de conservación. Lo vamos a hacer así bien rápido para que quede, para que lo alcancemos a ver y lo puedan resolver ese ejercicio del libro si lo quieren hacer. Conservación de la energía. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la ecuación de conservación de la energía generalizada me queda que la variación de la energía dentro de mi volumen de control en el tiempo es igual al calor neto menos el trabajo neto más la sumatoria de las energías de los flujos que entran menos la energía asociada a los flujos que salen. ¿Listo? Entonces, nuevamente, en un sistema transitorio, todos estos términos cambian en el tiempo. ¿Sí? Volvemos al tema volvemos aquí al ejemplo del compresor. ¿Sí? Entonces, en el compresor, bueno, aquí no hay trabajo porque esto es un sistema rígido, ¿no? Entonces, el término de trabajo ahí se elimina, pero esta masa varía en el tiempo, ¿cierto? Recordemos que esta masa tiene una capacidad de entrar al inicio grande porque digamos que el compresor no está presurizado, pero en la medida en que el compresor se va presurizando, esta masa de entrada va disminuyendo, ¿sí? O es más difícil para el compresor meter más masa dentro del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que esta cantidad de masa varía en el tiempo. Al variar esta cantidad de masa en el tiempo, pues varía la energía que está entrando al sistema en el tiempo. Y si varía la energía que está entrando al sistema en el tiempo, pues también varía el total de la energía de ese sistema. ¿Listo? Entonces, si desarrollamos esta ecuación, pues nos queda, integramos todo esto entre los tiempos, ¿no? T1 y T2,
Aquí ya entraron a clase, pero vamos a terminar aquí de desarrollar esta ecuación. Entonces, si ustedes integran todo esto, al final les va a quedar que la variación de la energía en el volumen de control entre un tiempo 2 y un tiempo 1 es igual al calor transferido menos el trabajo realizado más la sumatoria de o sea, la energía total de la masa que entró menos la sumatoria menos la energía de la masa que salió. ¿Listo? Si se dan cuenta, esta ecuación es muy similar a la ecuación de un sistema cerrado. ¿Sí? Solo que en un sistema cerrado solamente trabajamos con estos tres términos, ¿no? En un sistema abierto, es decir, en un volumen de control que opere de manera transitoria, aparecen estos dos términos, ¿sí? En donde nosotros estaríamos incluyendo la energía asociada a la masa que entró en ese sistema. Entonces, un ejemplo, en el parcial pasado, ¿qué quedaría de aquí? Pues trabajo no hay porque el trabajo no se desarrolla, ¿no? Hay una masa que está entrando, ¿no? La orden más la que sale, ¿no? La Menos que el que sale. sale. No, mentira. No hay masa entrando, ¿cierto? Entonces aquí no hay una energía entrando, pero sí está esta que sale, ¿no? Entonces, ¿qué se podría presentar en ese ejercicio del parcial? Que la masa que sale aquí, imagínense que aquí está saliendo masa, va a llegar a un punto donde la presión en este sistema empieza a caer, ¿no? O sea, recordemos que cuando aquí sale masa, esto empieza a caer. Bueno, pero aquí era una mezcla, ¿no? Entonces, pero se puede presentar el caso de que el pistón empiece a disminuir, ¿sí? Este pistón se empiece a mover hacia abajo y en el momento en el que se empiece a mover hacia abajo, pues aparece aquí otro término de esta ecuación, ¿no? Que sería el trabajo. Entonces, traten de resolver el último ejercicio de la lista del libro, de la lista de ejercicios. Y si tienen dudas de ese ejercicio, pues estoy dispuesto para la hora de consultas. Eso, muchachos, con eso se concluye el tema de primera ley de la termodinámica. Esto es sencillo, ¿no? O sea, no, eso es simplemente verificar cómo está variando el sistema, qué mantengo, qué elimino y listo. Bueno, muchachos, me retiro porque ya entraron aquí para la próxima clase, entonces que tengan buen día y nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, muchachos, que estén bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bien. Chao. Profe.